a la secció que setmanalment dediquem a la salut mental, avui ens centrarem en un concepte que sovint utilitzem en major o menor mesura, molts cops sense ser conscients. Parlem de la flexibilitat cognitiva. Es tracta de la capacitat que té el cervell per adaptar la manera de pensar o d'actuar quan canvien les circumstàncies, la que ens permet modificar les decisions de manera ràpid quan tenim un imprevist, Ferran. Sí, és el conjunt de processos mentals i habilitats que ens permeten processar i comprendre la informació de l'entorn. És el que utilitzem per aprendre, raonar, prendre decisions i desenvolupar-nos també en el nostre dia a dia. És una habilitat fonamental, ja que és una de les principals funcions executives que ens permet modificar les decisions, estratègies i considerar també diferents punts de vista i actuacions quan la idea principal no funciona o és modificada. Per exemple, un canvi de ruta quan la carretera està tallada, canviar de pla quan sorgeix un imprevist immediat o evitar també quedar-se bloquejat en certs moments. Aquestes preguntes que habitualment fem a la introducció ja saben que no som nosaltres qui les resolem, sinó que ho fa el psicòleg de capçalera de la Brúixola, el David Cueto, que també exerceix al despatx Dr. Guilera, Psicosetnas Plugues i Acepte Coaleón. David, què tal? Molt bona tarda. Muy buenas tardes otra vez. A veure, hem fet 5 cèntims del concepte d'aquesta flexibilitat cognitiva, però com es defineix des del camp de la psicologia i per què es considera una habilitat imprescindible en el nostre dia a dia? Sí, lo habéis explicado muy bien en la introducción. Es un concepto, digamos, omnipresente que ya desde los primeros años del grado, de la carrera, ya se trabaja. Y es, bueno, habéis explicado que es básicamente, ¿no?, una habilidad que permite ajustarnos, adaptar nuestras conductas a las diversas demandas, ¿no?, lo que habéis comentado, ¿no?, flexibilizar o cambiar en función de lo que tenemos alrededor, ya sea por las reglas, las prioridades, o todo, ¿no?, el entorno que va cambiando. Digamos, superpone con conceptos que habéis dicho, el control cognitivo, funciones ejecutivas, que son elementos de nuestro pensamiento que filtran la información sensorial, ¿no?, lo que tenemos delante de manera inicial, y luego van monitorizando como nuestras acciones relacionadas con esa información y adaptándose a ellas. Es una conducta fundamental, digamos, hacia cuando queremos llegar a una meta, y digamos que es interpretar la información de los cambios de una manera ajustada y correcta, ¿no? Insistir en el tema de la adaptación sin ser demasiado impulsivo, demasiado, digamos, desganado. En el extremo opuesto del espectro, podemos decir que se encuentra lo que se llama la conducta perseverante, es decir, que es la incapacidad de ajustarnos a nuevas acciones o a elementos novedosos sin ningún tipo de flexibilidad, ¿no?, bajo ninguna circunstancia posible. Con lo cual, en esas subcomponentes, se habla a veces de las funciones ejecutivas, de la alternancia de tareas, ¿no?, en esa capacidad de cambiar entre elementos, digamos, cognitivos, también unido a la memoria de trabajo y el inicio de respuesta, y vitalmente está comprobado que su desarrollo es como de U invertida, es decir, el pico de flexibilidad cognitiva es alrededor de la segunda o tercera década de vida, siendo necesaria especialmente para procesar o recibir la información primigenia, ¿no?, de esos primeros años de vida para luego establecer, digamos, una vida adulta, ¿no?, más funcional, adaptativa. Y está muy estudiada desde hace muchas décadas, como digo, porque es casi como una especie de prerequisito que falte la flexibilidad cognitiva en trastornos mentales, ya sea como por ejemplo el TOC, la esquizofrenia y por ejemplo también el trastorno del espectro autista, sin olvidar la parte emocional, ¿no?, de la autorregulación emocional, que es una capacidad en principio cognitiva que se divide entre frías, calientes, ¿no?, diferentes modelos teóricos, pero que al final también es la emoción la que marca un poco nuestra conducta. Y la flexibilidad cognitiva también tiene relación con nuestro sistema emocional, de ahí que en trastornos mentales o enfermedades mentales esté sempre desregulada o haya ausència d'ella. I quina diferència hi pot haver entre una persona que té una bona flexibilitat cognitiva, una bona adaptació que comentaves, i una persona que té una menor capacitat? Claro, aquí puede haber elementos más pequeños, ¿no? Por ejemplo, en el día a día, todos tenemos diferentes habilidades innatas, mejores o peores. Digamos que la flexibilidad cognitiva, hay gente que puede tener mala memoria de trabajo, es decir, que secuencia mal la información, ¿no?, la información sensorial inmediata, pero que luego es muy buena con la información cambiante o estímulos cambiantes. Entonces, este espectro que habéis comentado muy bien, Ferran, sería como pequeños cambios, adaptativos, y en el extremo estaría la conducta perseverante, es decir, alguien que sería incapaz de adaptarse a nuevas circunstancias. Y esto, como digo, con el TOC, con el trastorno del espectro autista, con también trastornos de neurodegenerativos como el Parkinson y el Alzheimer, es como muy evidente, donde hay una especie de conducta perseverante. Esto se hace con experimentos científicos, con diferentes pruebas,
pero sí que es verdad que al final hay gente que es mejor que otra adaptándose a nuevas situaciones. Esto se puede compensar, ¿no? Hay gente que tiene mejor habilidad, pues digamos, de inhibición de respuesta, mejor control de la impulsividad, y hay gente que es más flexible o menos flexible según las circunstancias. Pero esto a la larga, al final, no esa frase tan manida en la evolución de no sobrevivir el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Con lo cual, en psicoterapia, ya desde que la demanda es como infantil hasta, podemos decir, la tercera edad, la flexibilidad cognitiva, la adaptación al cambio, es una habilidad fundamental que si no se trabaja de manera correcta o no existe de manera, digamos, mínimamente funcional, genera desde pequeñas incomodidades, pequeñas, bueno, disfuncionalidades diàries, hasta el espectro final que decimos, el trastorno mental. Ara precisament parlaves d'aquesta màxima, no?, de que no sobreviu el més fort sinó el que millor s'adapta. Per tant, deies que és una frase històrica, no? Des de quan tenim, per tant, proves que som una espècie adaptativa? Claro, hay libros muy interesantes, artículos muy interesantes, por ejemplo, claro, no tenemos capacidad de acceder al cerebro de homínidos anteriores, especies anteriores a nosotros, desde el neandertal hacia atrás. Lo que se hace es que se mide como las herramientas que se van haciendo o los objetos de uso cotidiano, la manera de hacer enterramientos, y eso se intenta hacer una correlación neuronal de pues una habilidad, como decimos, cognitiva, como es la flexibilidad cognitiva y la adaptación al cambio. Es muy complicado de hacer, es decir, esto requiere mucho cuidado, hay ciertas discusiones si los neandertales eran más inflexibles o flexibles que los sapiens, todavía no hay, digamos, un consenso, pero sí que es verdad que en una época que decimos, ¿no?, que los humanos hemos vivido siempre en entornos más peligrosos, tener una conducta flexible en la recolección o la caza era fundamental, ¿no? Digamos que es un entorno cambiante, un entorno peligroso, la exploración de alternativas disponibles es fundamental para la supervivencia. Hoy en día a lo mejor no tiene por qué ser vida o muerte, ¿no?, lo que hemos dicho antes de que a lo mejor son pequeñas incomodidades, pero sí que es verdad que en otras épocas o en otros contextos o en otras sociedades, en otras partes del mundo, si no nos adaptamos es igual a la muerte. Con lo cual hay ejemplos muy buenos, a mí me gusta exponer siempre el ejemplo de la conexión de la isla de Pascua del siglo XIII o XII más o menos, que con un barco a través del Pacífico, sin seguir como corrientes obvias, se llegó a un lugar que está casi por delante de los sitios más alejados de cualquier punto terrestre, con lo cual es un ejemplo muy bueno de la exploración fuera de toda lógica, ¿no?, de seguir adaptarse, buscar nuevas herramientas, el no, digamos, no conformarnos con lo que tenemos, muy desarrollado, por ejemplo, muy en relación con el tema de un yo en crecimiento, como decimos, normalmente el pico es la segunda década de nuestra vida, y luego también tiene a lo mejor la contraprestación de que somos una especie con mucha tendencia a la adicción. Es decir, esta capacidad de hiperexploración y adaptación característica de nuestra especie tiene, podemos decir, como ese reverso tenebroso de que un sistema de recompensa que realmente no está diseñado para ser saciado. Con lo cual se supone que uno cuando va creciendo y desaparece la flexibilidad, reaparecen los reflejos, por así decirlo, se compensa en conocimiento y sabiduría. Que al final esto depende de cada persona, cada contexto, pero sí que es verdad que es una habilidad fundamental y como especie desde hace cientos de miles de años, en otros homínidos, hay ejemplos de que al final la adaptación a nuevos entornos era la clave de la supervivencia en cualquier especie, ja sea pues, animal, vegetal o homínidos com nosaltres. I aquesta habilitat que ens comentes es pot autorregular, es pot treballar, es pot d'alguna manera fer-la més eficient? Aquí yo siempre hablaría de, primero, en edades más tempranas, buscar. Claro, al principio nuestro cerebro está hecho más que nada diseñado para recibir estímulos y responder, ¿no? Guardar la información, de ahí esa flexibilidad extrema. Entonces sería un trabajo constante, como decimos, primero autoobservación, hay personas que por genética, historia personal, crianza, a lo mejor tienen menos capacidad de adaptación, pero autoobservarse hacia ello, por ejemplo, lo que se llama la metacognición, el pensar sobre cómo pensamos, es una manera de trabajarlo. Con lo cual, esto se puede hacer desde estímulos o juegos clásicos en psicología, paradigmas experimentales que se llama, juegos de azar o juegos de mesa, digamos, que hagan pensar, o por ejemplo, que está muy comprobado, especialmente en gente mayor de 65 años, el ejercicio físico. Es decir, la flexibilidad cognitiva, tiene esa palabra cognitiva, pero lo emocional, lo físico, las relaciones sociales, las relaciones humanas, es decir, tener una crianza lo más, con la mayor apertura a la experiencia posible, la mayor capacidad de adaptación a nuevos entornos. Entonces es una habilidad en pleno crecimiento, es decir, vale que hay un pico, en la segunda década, como hemos dicho, pero eso quiere decir que luego irremediablemente la perdamos o desaparezca de manera progresiva. Sí que va disminuyendo, como decimos, los reflejos y la flexibilidad,
pero desde juegos, mantener la mente ocupada, digamos, con ejercicios mentales, tenerla estimulada dentro de nuestras posibilidades. Como decimos, ya un poco de edades más mayores, el tema del ejercicio físico, ejercicios mentales de flexibilidad, de agilidad. Aquí hay muchísima literatura al respecto y, como decimos, es un trabajo constante diario que a través de psicoterapias, un trastorno mental que a veces necesita intervención de protocolos o de manera más mundana, por así decirlo, podemos trabajarla de manera continuada y ayudar a que nuestro cerebro se adapte mejor a nuevas circunstancias o cambios que, si no se hace de manera correcta, pues puede llevar, como decimos, desde la incomodidad, el malestar y la frustración hasta el espectro que decimos de la enfermedad mental. Per tant, ens dius jocs, mantenir la ment ocupada, proves mentals, també proves físiques per la gent de més edat avançada, sobretot per autorregular aquesta habilitat, aquesta flexibilitat cognitiva, però si parlem dels professionals de la salut mental, com evaluen? Com poden avaluar si una persona té dificultats en aquesta habilitat? Com ho fan? Yo hablaría, Ferran, de dos pilares. Primero hay test psicométricos que miden la flexibilidad cognitiva, test, digamos, de escalas de Likert, que se llama, del 1 al 5 o de verdadero o falso. Luego tenemos también en ese rango, a lo mejor, baterías de neurodegenerativas, a lo mejor baterías de funcionamiento cognitivo. Y en ese campo un poco el otro pilar sería lo que se llama paradigmas experimentales. En los años 40 ya se utilizó una especie de juego que se llama las cartas de Wisconsin, que trata de que la persona es capaz de adaptarse ante diferentes figuras y colores, se van dando como órdenes o comandos de unifica, digamos, si hay el color o digamos, la forma. O el test de Stroop, por ejemplo, que es muy famoso en psicología, que se trata de que la persona busque que hay una congruencia entre una palabra que sea verde y si esa palabra tiene ese color verde u otro color diferente. Eso sería la flexibilidad, y a base de paradigmas experimentales desde los años 40, primero se buscaba principalmente los daños cerebrales de la corteza prefrontal, y luego ya poco a poco, como decimos, las torres de Londres, que es hacer como una especie de torres superpuestas para hacer como una especie de juegos mentales, el trial making test, que es también seguir como unos puntos que se van cambiando el paradigma experimental. Las cartas de Iowa, digamos, hay muchos paradigmas experimentales que en experimentos se utiliza para medir la capacidad cognitiva de los seres humanos, que se ha visto, como decimos, en trastornos mentales desde que hemos dicho al principio, el trastorno del espectro autista, trastorno obsesivo-compulsivo y, digamos, también TOC, que son los tres diagnósticos de conducta más perseverante probablemente observados con los neurodegenerativos. Pero en la ansiedad, la depresión, trastorno bipolar, ciclotimia, es decir, aquí la flexibilidad y la poca adaptación al cambio, ¿no? En la psicosis, el pensamiento, digamos, delirante, la esquizofrenia, es muy, muy común, es, digamos, como una especie de constructo común, la falta de flexibilidad cognitiva, con lo cual estos paradigmas experimentales o estas pruebas psicométricas buscan adaptarse, qué grado de deterioro hay, qué grado de pérdida de flexibilidad cognitiva, y hacer protocolos de intervención adecuados a ellos para que las personas, digamos, recuperen o al menos no pierdan de una manera muy pronunciada una habilidad que es fundamental en el día a día. Y cualquier persona que esté con, pues, por ejemplo, con una persona con una especie de diagnóstico de demencia, sabe lo complicado que es esta conducta perseverante, lo difícil que es adaptar nuevas circunstancias, que de alguna manera sería fácil, pero cuando hay una enfermedad degenerativa, un trastorno mental, queda tan tocada que incluso las intervenciones y tratamientos són complicats per això, perquè no hi ha flexibilitat, hi ha poca possibilitat de canvi. Clar, em semblava interessant el fet de que aquesta flexibilitat cognitiva va variant al llarg de la vida, i llavors pensava en els pares i en les mares quan acaben de tenir una criatura, amb quines coses han de tenir en compte per ja des de l'inici poder afavorir al màxim en el seu fill o filla aquesta flexibilitat i adaptació a l'entorn, perquè evidentment quan ets un criu, clar, tot et ve de nou i evidentment has d'anar-te adaptant al canvi. Muy interesante la cuestión, claro, con padres, por ejemplo, primerizos, ¿no? Que hay mucha información muy confusa. El mantra ahora en neurodesarrollo se llamaría los 1000 primeros días de vida, es decir, los 9 meses de feto, de la gestación, digamos, y los 2 primeros años marcan un poco el mecanismo emocional. Y es un poco lo que hemos comentado antes, la flexibilidad cognitiva. Un cerebro infantil no es que sea más limitado, pero sí que es verdad que tiene menos pensamiento abstracto, es más reactivo, digamos, más de reflejos.
Con lo cual, darle apego, digamos, continuado y es que esté estimulado, ¿no? Lo que se dice de hablarles de constantemente. Por ejemplo, de hecho hay muchos estudios de, aunque el bebé en principio no entienda el lenguaje, sí que cuanto más estímulos le demos, más capacidad tendrá, digamos, de, bueno, de integrarlos y adaptarse posteriormente. Y también muy importante la estabilidad. Lo que más necesita un cerebro infantil en desarrollo es rutinas y tareas constantes. Entonces, los dos pilares, por ejemplo, para que para que un bebé acabe desarrollando en su adolescencia y etapa adulta una buena flexibilidad cognitiva sería el enriquecimiento, es decir, la estimulación, ya desde la propia gestación, ¿no? A partir de los 4 o 5 meses, con canciones, música, ir hablándole y ya en el nacimiento lo mismo, ¿no? Tenerle bien estimulado, digamos, con juegos, hablarle, bien cuidado. Evidentemente, el sistema de apego en esas épocas es muy importante. Y la otra parte sería, como decimos, la rutina y el factor predictivo, ¿no? Ya cuando empiezan a dormir, a comer, aquí cada vez es muy diferente, pero esto hay muchos estudios que si se sufren lo que se llaman experiencias adversas tempranas, bebés que han tenido, niños que han tenido negligencia, abuso o abandono, es mucho más probable que desarrollen falta de flexibilidad cognitiva, falta de regulación emocional y problemas mentales posteriores de todo tipo. Con lo cual yo diría a estos padres que sería, como digo, la estimulación constante i la rutina i l'ordre i cierta coherència en su dia a dia. Una estimulació que també hem de mantenir en totes les etapes de la nostra vida, per això ho comentaves ara. Ens has donat algunes pinzellades, abans les recordava també el Ferran, però si podem nosaltres en el nostre dia a dia i de manera independent doncs intentar entrenar aquesta flexibilitat cognitiva, amb quin tipus d'activitats ho podríem fer? Claro, especialmente infancia, adolescencia, ya tenemos, ¿no? Que estamos bajo el control de normalmente de personas más adultas. Aquí depende mucho de los cuidadores, ¿no? Es un poco aleatorio, ¿no? El nivel socioeconómico, estudios que hablan que el famoso cociente, un poco lo que marca no es la genética o lo innato, sino el concepto socioeconómico. Hay mucho, digamos, hay mucho que matizar. Ya cuando somos más adultos autónomos, como digo, el no consumir drogas de manera constante, es decir, no poner el cerebro bajo estrés, darle rutina, el sueño, ¿no? Hay muchos estudios que hablan, por ejemplo, de que una rutina del sueño, genera el sueño muy mala o negativa con los 20-30 años, puede tener consecuencias, digamos, de demencia entre los 60 y los 70. Es decir, como que el cerebro se acuerda, el cuerpo se acuerda de los malos hábitos y rutinas de épocas a lo mejor más flexibles. Recordemos que el cerebro es flexible, es adaptable, hay neurogénesis, hay crecimiento neuronal. Cuando un cerebro es joven a lo mejor tiene más potencia o energía, pero yo creo que, por ejemplo, es muy evidente con gente que tiene trabajos muy físicos, que a los 20 y los 30 una lesión muscular o los huesos, hay una recuperación muy rápida. Ya cuando llegamos a los 40, 50 esto empieza a ser más complicado. Pues lo mismo cerebralmente, es decir, se trata de compensar esa falta de reflejos o de reacción con mayor rutina, mayor conocimiento y sabiduría, lo que hemos comentado anteriormente. El cerebro, digamos, se adapta prefrontalmente, sigue funcionando, no es que deje de hacerlo, pero la vida, digamos que son etapas. Lo que nos servía con 20 no tiene por qué servirnos con 50, con lo cual un poco de insight, que se llama, de autoconocimiento, nos ayudará a no tomar decisiones precipitadas y a decidir las mejores herramientas en función de la edad en què ens encontremos vitalment. Doncs important aquesta expressió, la flexibilitat cognitiva, doncs perquè no és només dir-la, sinó després saber com posar-la en pràctica i com després saber-nos adaptar en cada entorn i en cada etapa vital en què vivim al llarg dels anys. Com sempre, David Cueto, moltíssimes gràcies, molt bona tarda, que vagi molt bé, bona setmana. Muchísimas gracias a vosotros, muy buena tarde. La Brúixola amb Lola Sorribas.